Dios. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, bendito Jesús, en esta hermosa tarde, bendito Jesús, que nuestro Dios nos permite estar ante su presencia, bendito Dios, y así a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo en sus hogares, bendito Dios, también que el Señor nos bendiga, bendito Jesús. En esta hermosa hora vamos a iniciar nuestro servicio delante de la presencia de nuestro Dios. Y así les invito a que se pongan sobre sus pies en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Vamos a lecturar la palabra de nuestro Dios en esta hermosa tarde, bendito Jesús. Y la palabra del Señor la encontramos en el Salmo 34 y su versículo 1, bendito Jesús. Bendito Dios, te alabamos, Señor Jesús, aleluya. Poderoso Dios, un salmo muy conocido, bendito Jesús. Salmo 34, bendito Jesús, y su versículo 1, bendito Dios. Ahí vamos a lecturar la palabra de nuestro Dios en esta hermosa hora. Bendito Jesús. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios porque Él nos ha dado vida, nos ha dado salud en este día, bendito Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Alabanza de Jesús, sean más que bienvenidos en la casa del Señor, bendito Jesús, aleluya. Salmo 34 y su versículo 1, bendito Jesús. Vamos a leer unos 4 versículos, bendito Dios. Alabanza de Jesús, aleluya. Así le damos lectura a la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Bendito sea el nombre de Jesús. Un precioso salmo. Bendito Dios, que busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando el Señor, bendito Dios, lo que trae en su corazón en esta hermosa hora. Bendito Jesús, ya que hemos venido con ese objetivo de adorar a nuestro Dios todopoderoso. Bendito Jesús. Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser. Una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor.
alabanza, el ángel de Jehová va delante de mí, bendito Jesús, aleluya. El ángel de Jehová va delante de mí, sus manos guardará mis pies de tropezar, porque mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar. El ángel de Jehová delante de mí, sus manos guardará mi pie de tropezar, porque mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar. Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. El ángel de Jehová va delante de mí, su mano guardará mi pie de tropezar, porque mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar. El ángel de Jehová va delante de mí, su mano guardará de tropezar, porque mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar. Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Aleluya, bendito Jesús. Todos nosotros vamos a llevar esa ofrenda de palmas. Esa ofrenda de palmas, hermano, bendito Dios. Porque nos está dando nombre, que nos está dando a ese Dios de poder, bendito Jesús, aleluya. Bendito Jesús, porque esta es la fiesta del cristiano, mis hermanos, porque nos conectamos en cantarle a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito Jesús. Quisiéramos seguir cantando, bendito Dios, pero también queremos escuchar la palabra de nuestro Dios y así para dejar la parte con nuestro hermano que nos imparte la palabra. Que el Señor nos lo bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermano, que Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar una vez más ante su presencia. Amén. Dios bendiga también buscando. Amén. A través de los medios que Dios nos permite, hermanos. Amén. Llegar hasta allá en sus hogares y también nosotros que nos podemos reunir, hermanos, amén, en su casa, amén, poder alabar y glorificar su santo nombre. Aquí reunidos en la casa del Señor, es una bendición de poder, amén, estar juntos y reunidos ante su presencia. Amén. Así de esta manera, sea usted más que bienvenido, amén, ante la presencia del Señor. Y así lo voy a invitar entonces que se ponga de pie. Abra su Biblia conmigo allá en el Evangelio de Juan. Una vez más, vamos
también allá en sus hogares, amén. Decimos a los hermanos también que puedan ver Juan 14:1. Bien, amén. Amén. Vamos a la lectura entonces, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Una vez más, hermanos, vamos a seguir viendo, amén, lo que estuvimos viendo también la semana pasada, solo que vamos a ver un poco adelantado, amén, ya que estos temas son muy profundos. Lo que estuve hablando el sábado pasado, amén, acerca de Jesús promete volver, amén. Y sus discípulos, amén, al ver o al oír de que el maestro pronto se iría, miraba en ellos una tristeza, amén. Y por eso empieza con sus palabras en el 14, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y hace una promesa grande que es la esperanza, amén, de todo cristiano. Todo creyente, amén, debe estar basado su confianza en las promesas de Dios. Uno de ellos, amén, es cuando dice en el versículo 12: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. Hemos estado viendo, hermanos, amén, durante todo este tiempo, mucha gente se ha muerto. Gracias a Dios, amén, que en la iglesia donde estamos, amén, un día platicaba con el pastor y hablábamos y concluíamos, amén, de que no lamentamos, amén, de que nadie se nos haya ido. Amén. Pasamos por momentos difíciles, amén, pero aquí estamos, para honra y gloria de Dios. Esa es una bendición grande. No porque seamos buenos, ni porque seamos mejores, ni porque seamos saludables. Eso no se trata de eso. Se trata de la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Pero alrededor del mundo, amén, son millones los que ya murieron. Y decía la semana pasada de que todos tenemos que morir en algún momento. Todos. No importa, amén, si sea creyente o no creyente, va a llegar un momento que tiene que morir. Aleluya. Y la pregunta, amén, de que se hace siempre o nos hacemos: ¿qué pasa, amén, después de morir? Al momento de morir, ¿qué es lo que acontece al momento, hermanos, de abandonar el cuerpo y el espíritu, hermano, amén? Regresa, amén, a su creador. Los materialistas, amén, o el materialismo, amén, son los que creen, amén, de que la vida, amén,
como ellos piensan en lo material, o sea, en la materia, amén, en el cuerpo en sí. Ellos piensan de que al momento cuando alguien muere, pues ahí llegó todo y se acabó todo. Pero la Biblia, amén, y esto es muy interesante, la Biblia no enseña de esa manera. La vida no termina con la muerte. Eso es lo que enseña la Biblia. La vida no termina con la muerte. O sea, es verdad que la persona muere, pero la vida comienza, dice, después de la muerte. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, amén, fuimos creados, amén, por el Dios eterno. Por lo tanto, todo ser humano es eterno. No es como los animales, amén, que al momento de que los matan, pues ellos hasta ahí llegó. Hasta ahí llegaron. Pero el ser humano, vimos la semana pasada de que Dios mismo le dio el aliento de vida, por lo tanto, Él es el creador y el dador de la vida. Por lo tanto, el ser humano, amén, es eterno. Entonces, la vida no termina cuando alguien muere. No termina. Sino es ahí cuando comienza una eternidad. Recuerden esto, que nosotros no somos, amén, como los animales. Nosotros tenemos una alma que le pertenece a Dios. Y tiene que regresar a su Creador, quien lo hizo. Amén. Pero hay mucha gente, amén, o el mundo, amén, empieza a meter ideas. Y eso es lo muy importante, escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Por ejemplo, hay sectas que enseñan que no hay invierno. Otros enseñan, amén, de que no existe un cielo. Pero entonces, ¿por qué Jesús promete en Juan 14? En el versículo 2 empieza: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y más adelante vamos a ver, Jesús enseña que existe un infierno. Nos gustaría creer, hermanos, que la vida termina cuando alguien muere. Analizando y estudiando esto, a mí me gustaría creer eso también. De que fuéramos como los animales, que al momento que le cortan la cabeza, le cortan el cuello, amén, ahí llegó y se acabó todo. Me gustaría creer. Pero no puedo enseñar eso porque la Biblia no me enseña eso a mí. Es mi responsabilidad enseñarle lo que yo entiendo a través de la palabra de Dios y a la luz del Espíritu Santo, enseñarle de que hay vida después de la muerte. Y eso vamos a ver a través de la Escritura. Un hombre, un judío, un sobreviviente, amén, dice del holocausto, amén, que Hitler hizo con todos los judíos. Tenía una pregunta. Él no conocía al Mesías, porque recuerde que aunque son judíos, muchos fueron creados, amén, sin creer en Jesús. Este hombre no creía y un día le empezó a preguntar a Dios: Dios, ¿es real que existe un cielo y un infierno? Porque parece ser que los grandes criminales, al matarlos, a él llegó todo, ¿verdad? De ahí terminó. Y eso pensamos, decimos, este mató tantos. Por ejemplo, si hablamos de Hitler, amén, ¿cuántos millones de judíos mató? Aproximadamente 5 a 6 millones, amén. Ahora bien, ¿fue castigado él por todos esos crímenes? En realidad no, porque en el momento cuando él se sintió acorralado, agarró una pastilla de cianuro, se lo tomó y al instante murió. Parece que ahí fue fácil, ¿verdad? Y esto era el rencor y el odio que tenía este hombre. Entonces le dice a Dios, Dios le dice: este hombre pagó bien barato lo que hizo. Y parece que tú no vas a hacer justicia. Parece que la muerte para él fue eso lo que pagó. Y era su insistencia a Dios que un día Jesús mismo se encargó de mostrarle que existe un cielo
y que también existe un infierno. Ahora sí te creo, ahora creo en Jesús, dice él, porque me mostró el cielo y me mostró el infierno. O sea, ¿hay vida entonces después de la muerte? Sí hay vida. ¿Cómo podemos ver eso? Ya vamos a verlo, amén, porque esto es muy importante, tener una base, amén, en donde anclarnos, amén. Ahora bien, entonces, después de la muerte, amén, comienza la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Es aquello que no tiene fin. Tenemos a Dios que es eterno, que no tiene principio y no tiene fin. Él es eterno. Él no envejece. Él no cambia. Él permanece igual por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. Ahora bien, alguien preguntó en una ocasión y dijo, ¿por qué los ángeles no envejecen? Porque eso es lo que nos dice, amén, y según lo que entendemos a través de las Escrituras, que los ángeles no envejecen. Y la respuesta rápida fue de que ellos no envejecen porque cada mañana o cada día, aunque para ellos no hay mañana y no hay día, sino que a diario miran al Eterno. Si miran al Eterno a diario, cada día se rejuvenece. Por eso nosotros como iglesia, como hijos de Dios, estamos llamados a orar, a estar pegados a Dios, para seguir teniendo esa vida constante que Él quiere que tengamos en nuestra vida. Por eso aquel que está en ayuno, que está en oración, ese hombre es raro que vaya a flaquear en la fe. Es raro que se vaya a desmayar. Van a venir luchas, van a venir pruebas, es verdad, pero va a permanecer firme, porque al que mira cada día está firme y no se mueve. Ya les ofrenda de palmas a Dios en esta noche. Ahora bien, ¿qué es la muerte entonces? La muerte es un vehículo que nos lleva, ya sea para el cielo, y tengo que hablar de esto, o para el infierno. Ese es el trabajo de la muerte. Es un vehículo que nos transporta, amén, ya sea en el cielo o al infierno. Porque si somos justos delante de Dios al momento de morir, la muerte lo que va a hacer es transportarnos, amén, con Dios. Pero si somos injustos, la muerte lo que va a hacer es transportarnos, amén, en donde no queremos que nos hablen de ello. Pero es necesario hablar. Amén. Es un medio de transporte. Ahora, de nosotros va a depender hacia dónde hemos comprado el boleto. A la patria celestial o al otro lugar, ya vamos a hablar de ello. Eso va a depender de nosotros. No depende de Dios. Dios ya hizo su trabajo. Jesús ya hizo su trabajo. Todos ya hicieron sus trabajos. Ahora nos queda a nosotros, amén, ¿hacia dónde queremos comprar el boleto? ¿Hacia dónde queremos ir? Amén. ¿Al cielo o al infierno? Amén. Muchos piensan o hay creencias, amén, que se enseña, amén, que el alma puede quedar como dormido en el tiempo, que no puede ir a ningún lado. En otras palabras, como comúnmente se conoce, en neutro. Hay un hombre que trabaja conmigo, tiene familia cristiana y más o menos conoce a Dios. En una ocasión empezaron a discutir con el compañero y le dice, ¿tú de qué eres? Le dice, ¿del diablo ese o de Dios? No, le dice, yo estoy en medio de ellos. Yo no soy ni del diablo ni de Dios. Le dijo, no, le dijo, solo dos cosas existen. Bueno o malo, ¿en dónde estás tú? No, dijo yo me quedo en medio. No hay neutro. No hay. Y lo mismo es el alma. No puede quedarse, amén, en el aire y decir, bueno, me quedo aquí. No se puede. Tiene que ir a uno de los dos lugares. Amén. Gloria a Dios.
Dice, amén, gloria a Dios. Estamos viendo entonces lo que Jesús promete. Vamos a seguir viendo acerca del alma. Entonces, el alma es inmortal. El alma no muere. El cuerpo sí. El cuerpo regresa una vez más al polvo, amén. Pero el alma, amén, es eterna. Es inmortal, pues. No muere. Excepto si Dios lo mata, sí. Pero de no ser así, el alma es eterna. Nosotros fuimos criados por el Eterno, por lo tanto nuestras almas son eternas. El aliento que Dios le dio, amén, al primer hombre, ese mismo aliento lo tenemos nosotros, por lo tanto, somos eternos. Vamos rápido. Ahora bien, quiero hablar de esto, hermanos, amén. ¿A dónde se dirigían entonces, amén, todos los justos hombres en el Antiguo Testamento? Porque hay una pregunta, amén, que surge. Primero, vamos a resolver, amén, en el Antiguo Testamento. Y después vamos a hablar del Nuevo Testamento si nos va a dar tiempo. Amén. ¿Dónde se fueron todos los justos o dónde se iban los justos cuando morían en el Antiguo Testamento? ¿Hacia dónde se dirigían ellos? Recuerda que para eso muy poco se sabía de lo que es el cielo. ¿Qué era el cielo? O el paraíso. En el Antiguo Testamento no se hablaba de un paraíso. No se hablaba de un cielo. ¿A dónde se dirigían? Porque hubieron justos. Hubieron hombres que eran temerosos de Dios. Hubieron hombres que respetaban a Dios, pero murieron. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en esta tarde. Para ello vayamos a Lucas capítulo 16. Bendito el nombre del Señor. Lucas 16. Aquí Jesús nos empieza, hace una gran enseñanza Jesús, y hay una palabra que es, nada más aquí se menciona. No se menciona en otro libro. Gloria a Dios. Recuerde que desde Adán hubieron hombres justos. Hubieron hombres que temían a Dios. Se empezó a creer desde ahí de que había un lugar especial en donde todos los muertos iban. Y eso se pasó dando de generación en generación hasta Jesús. Aquí Jesús empieza a hablar, amén, acerca de un hombre, y aquí es donde vamos a desenvolverlo. Empecemos. 16, 19 de Lucas. Capítulo 16, versículo 19. También allá en sus hogares. Jesús empieza a hablar. Y hay un problema aquí, creo que lo anticipé la semana pasada. Hay un problema con este relato, esta historia que Jesús cuenta. Muchos dicen, bueno, eso, amén, es una parábola. Amén. Y otros se inclinan, dicen, es una historia. Una parábola es una comparación con algo que se conoce para dar una enseñanza. Pero en el hebreo, amén, cuando a algo se le da un nombre, amén, ya no es una parábola. Se convierte en una historia. ¿Y qué es una historia? Es algo que aconteció verídicamente. Y esto es lo que Jesús hace aquí. Relata una historia que aconteció real. No es mentira. No es un cuento. Tampoco es una parábola. Es una realidad. Y aquí nos vamos a desenvolver. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un médico llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Paremos aquí. El seno de Abraham.
¿Qué era eso? El seno de Abraham, amén, para los judíos, amén, o para el pueblo hebreo. El seno de Abraham dice, amén, que era el lugar, amén, de los muertos. También, si usted alguna vez ha leído la palabra, espero que la haya leído, ¿verdad? Ha encontrado la palabra que dice Seol. ¿Qué es la palabra Seol? Es lo mismo, amén. Dice que es lugar, amén, de las almas o espíritus difuntos, o sea que ya murieron. El seno de Abraham, todos se dirigían ahí. Desde, amén, desde Adán. Todos, amén, los justos se dirigían ahí y también se dirigían los no justos, o sea, los injustos. Ahora explico esto por qué. En el seno de Abraham había una división. Estaba el lugar que era el lugar en donde estaban los justos y estaba el lugar donde estaban los que no fueron justos. ¿Cómo podemos ver eso? Sigamos leyendo. Quedamos en el 22. Aconteció que murió el mendigo, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Según lo que entendemos que los dos murieron al mismo tiempo. Ok, sigamos bien. Y en el Hades, escuche bien, ahora bien, la palabra Hades que dice aquí es el infierno. Gloria a Dios. ¿Por qué decimos que es en el infierno? Mire cómo dice. Alzó los ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Paremos. Uno, Lázaro apareció en el seno de Abraham. O sea, el lugar, amén, de descanso. Él estaba descansando ya. Pero en el otro lado, recuerden que le dije que está dividido. En el otro lado, ¿quién estaba? El rico. Abrió sus ojos, dice, ¿y qué vio inmediatamente? Un lugar de tormento. Ahí se dirigían todos los que morían en el Antiguo Testamento. Cuando alguien moría, lo llevaban, lo enterraban, amén. Muchos quizás pensaban, oh, ya se fue al cielo. Es lo que nos pasa hoy en día. Cuando alguien muere, decimos, oh, ya se fue al cielo. Mi pregunta es, ¿cómo sabemos si se fue al cielo? Por eso en un velorio, cuando alguien muere fuera de la presencia de Dios, nadie dice algo para todos callados. Ni el que va a predicar va a tocar ese tema, hermanos, del infierno en ese momento. Porque no podemos decir se fue al infierno tampoco. Y ni le podemos decir se fue al cielo, el hermano. ¿Quién determina si va al cielo o al infierno? Conforme fue su comportamiento delante de Dios. Por eso debemos de entender, hermano, cuando leemos la Escritura, estar seguro, hermano, que no podemos dar falsas esperanzas cuando la Biblia es muy clara. Si alguien muriera, amén, de la iglesia local acá, no vamos a decir se fue al cielo, hermano, porque eso solo Dios lo sabe. Y no podemos decir se fue al infierno tampoco. Amén. Porque eso solamente Dios lo sabe. Gloria a Dios. Entonces miramos aquí entonces que el seno de Abraham estaba dividido, amén, en el Antiguo Testamento. Por un lado estaban los justos. ¿Cómo podemos ver eso? Sigamos viendo. Mire, dice, amén, y en el Hades alzó sus ojos, hablando del rico, estando en tormento, dice, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Paremos. O sea que en el infierno se va a poder sentir, ¿no? Se va a poder pensar.
¿Vamos a tener recuerdos aún ahí entonces? Porque eso es lo que encontramos. Porque él estaba sintiendo en ese momento el tormento. Y lo que Jesús está contando aquí, ya le dije, es una realidad porque estos dos hombres existieron en la vida real. Y podemos ver entonces, mire cómo dice el 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuerda que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además, aquí viene lo que le decía, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Qué había? Una división. Los justos por un lado y los injustos por el otro lado. Eso era el seno de Abraham. Y todos, desde Adán, amén, hasta Jesús, todos iban ahí. Todos los muertos. Por eso se llamaba el lugar de los muertos, el lugar de los espíritus, el lugar de todos, amén, que morían. Se llamaba el seno de Abraham, así se le conocía en el Antiguo Testamento, el seno de Abraham, solo que estaba dividido por un lado los justos y por el otro lado injustos. Eso era. Ahora bien, o más bien, vamos a terminar aclarando, amén, ¿por qué era que nadie iba al cielo entonces? Porque todos en el Antiguo Testamento esperaban al Mesías. No podía ir nadie al cielo porque Jesús no había venido todavía. Amén. No había hecho el sacrificio porque recuerde que Jesús desde el Antiguo Testamento venía como sombra. No se miraba directamente, amén, pero desde el tabernáculo, amén, se empieza a ver, amén, símbolos, amén. En el desierto se vieron símbolos también, y más adelante podemos ver los profetas hablaron de un Mesías, amén, pero nunca ellos llegaron a ver. Pero los justos, cuando hablamos de los justos, son aquellos que murieron creyendo que vendría un Salvador por ellos. Murieron creyendo que vendría alguien que los iba, amén, salvar. Y esa es la razón por la que había un lugar donde todos iban, amén. Los justos iban a un descanso, a descansar. Bueno, según lo que podemos ver, no era ni tan descansar, ¿va? Porque si leemos bien, dice que Abraham, amén, junto con Lázaro, miraban y escuchaban lo que pasaba en el otro lado. ¿Por qué? Podemos ver que el hombre rico, amén, le grita a Abraham y dice: ¡Padre Abraham! Manda a Lázaro que moje su dedo en agua y que refresque mi lengua. O sea, se podía oír, se podía ver del otro lado. Pero había un problema, que no se podía pasar para allá, ni de allá pasar para este lado. Había una cima, dice, muchos creen, había un abismo, que no se podía ver el final, que no se podía pasar de un lado a otro, amén. Porque Dios es un Dios de orden. Recuerde que en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, cuando fueron expulsados de ahí, ¿sabe qué pasó? Dios puso dos espadas, amén, que daban vuelta circulando todo lo que era el Edén, para que nadie pudiera entrar otra vez. Nadie. Por si a Adán y Eva se le ocurría entrar otra vez, amén, las espadas que estaban ahí no lo iban a permitir, porque Dios es un Dios de orden. Y lo mismo vemos aquí, que hay una gran cima que los divide, amén. Imagínense si el hombre rico fueron, amén, más o menos amigos con Lázaro. Por eso era que le dice a Abraham, dile a Lázaro, que quizás Lázaro se acuerde que por alguna vez yo le di algo de comer. Aunque este no le dio nada, la Biblia dice que ni las migajas, ¿no? Pero aquí sucede algo de que se podía entonces ver
y escuchar los tormentos, los que estaban del otro lado. Increíble, vamos. Por eso es que Abraham le dice, tú tuviste todo. Amén, leamos para no confundirlo. Entonces, en el 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, ¿sabe cuál es el problema aquí? Que el hombre rico no murió porque no estaba en el infierno, podría llamarlo así, no porque era rico. La riqueza no tiene que ver nada con la salvación. Los bienes no tienen que ver nada con la salvación. El rico estaba ahí porque no quiso nada de Dios. No por ser rico. Él no estaba ahí por ser rico. Ni Lázaro estaba ahí por ser un médico en nuestros hermanos. Lázaro estaba ahí porque él creía que un día vendría su Salvador. Le estaba creyendo y lo aceptó. Obedeció a la voz de la palabra, por lo tanto él estaba ahí. No porque fuera un médico y no tenía nada que comer, no. Porque podemos malinterpretar muchas veces, por eso hay muchas sectas que malinterpretan, amén, aguantan hambre, porque dicen que al aguantar hambre ellos, amén, van a obtener la vida. No, aquí la Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es el obedecer la palabra de Dios, el aceptar a Dios, aceptar a Jesucristo como Hijo de Dios. Ese es el punto. Ahora bien, vamos avanzando un poco más. Ahora, ¿por qué es entonces, amén, que todo, amén, los hombres, amén, mujeres, amén, se fueron, amén, en este tiempo, hermanos, al seno de Abraham? Esto es muy importante. Por eso nuestra fe y nuestro creer siempre tiene que estar basado en el Hijo de Dios. Si seguimos viendo, mire cómo dice, amén, gloria a Dios, en donde estuvimos iniciando y después regresamos acá. Mire cómo dice la promesa que Jesús les da a ellos en San Juan 14. Vayamos, amén, al versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús responde y dice, y le dijo, yo soy el camino. Él es el camino. ¿Sabe? Amén. En el mundo se han inventado muchas creencias. Y hay creencias muy bonitas. Pero no por ser bonitas van a salvarnos. No por ser muy buenos van a poder salvar a la humanidad o van a salvar a los que en ellos creen. Aquí Jesús dice, yo soy el camino. Él es el camino. ¿Qué esperaban todos los justos, amén, cuando murieron? Al Salvador, al verdadero, al camino, al que los sacaría de ahí y transportarlo entonces al cielo. Eso era lo que esperaban. Por eso ellos estaban ahí en un lugar reservado, estaban descansando, porque estaban esperando en ese momento a que Jesús cumpliera el mandato del Padre, ir por ellos, que vamos a hablar otro día, ir por ellos y sacarlos de ahí. Por eso le dice aquí a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy, le dice. Por eso, por más santo que sea un santo, no puede salvar a nadie. Por más súper espiritual que sea el hombre que hace una promesa o que promete salvar, no va a poder salvar. No puede. Por eso, hermanos, amén, Satanás se ha encargado de inventar cuánta religión y decirles que a través de esto ustedes van a ser salvos. Por ejemplo, tenemos a los musulmanes, les ha prometido que el profeta Mahoma los va a salvar. ¿Cómo va a poder salvar un hombre? Jesús dice, yo soy el camino.
Yo soy. Amén. Yo soy, nada más. No hay otro camino, no hay otro Jesús, no hay otra verdad, no lo hay. Y alguien puede decir, entonces Jesús es egoísta. Pues piense lo que se le dé la gana. Al final, Él es el dador de la vida. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el creador de todo el universo. El creador, cuando alguien crea algo, por ejemplo, el que creó este micrófono sabe muy bien qué es lo que lleva y lo que no lleva. Él lo puede destruir, amén, en un instante si él quiere y hacerlo de nuevo. El micrófono le va a decir a su creador, no me gusta cómo me hiciste, amén, hazme de otra forma, porque el creador lo va a moldear a su manera. Y así es Dios con nosotros. Denle ofrenda de palmas a Dios en esta noche. Entonces todos los justos se dirigían ahí, esperando el momento que Jesús cumpliera el mandato del Padre en la cruz y sacarlos de ahí y transportarlos directamente al cielo. Aleluya. Voy terminando. Dice, gloria a Dios, vemos aquí, amén. Vamos a seguir viendo donde estábamos, amén. 26 dice, además de todo esto, dice, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Amén. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi Padre. Ese ya es otro tema. Lo que quería que entendiéramos, hermanos, de que en el seno de Abraham había una división, una gran cima que separaba. Quiero seguir acá. Dice, amén. Entonces, amén. Los justos, amén, en el Antiguo Testamento, amén, no podían ir al cielo y tampoco podían ir al infierno. Porque recuerda que eran justos. Por lo tanto, quedaban en un lugar reservado. Cuando Jesús murió en la cruz, aquí donde sucede un misterio tan grande, hermanos, y un poquito vamos a entrar nada más porque es profundo. Al momento de él morir en la cruz, hay muchos, amén, creencias, amén, pero uno de ellos es que fue por todos los justos que murieron esperando en él. Amén. Ir por ellos, amén, a donde ellos estaban, que era el seno de Abraham. Ahora, todos los que murieron creyendo en Jesús, en ese momento desciende, amén, y en ese momento los traslada directamente al paraíso. Ahora, ¿qué es el paraíso? El paraíso no es el cielo directamente, amén, sino un lugar reservado también de descanso. Por eso es que muchas de las veces hemos oído cuando alguien se muere justamente, amén, o sea, justo delante de Dios, pensamos, amén, y decimos en nuestra mente se fue directo con Dios o se fue al cielo. Y es correcto, se fue al cielo. Ahora bien, ¿qué pasa con todos los que mueren hoy día entonces justos? ¿O salvos? Porque esa es la palabra, salvos, salvados. Creyeron, murieron creyendo, murieron santificándose. Porque aquí, hermano, no es como se empieza, sino cómo se termina. Todos empezamos bien, hermano, con gozo, con alegría, con santidad, con búsqueda. No, hermano. Si Cristo hubiera venido en ese momento, nos vamos directo. El problema es que no es como empezamos en el Evangelio, sino cómo terminamos. Si terminamos bien la carrera, por eso encontramos aquí, hermanos, amén, con Lázaro fue directamente al seno de Abraham. Recuerden que por eso le expliqué que eso era para el Antiguo Testamento. Ahora, cuando un creyente muere bien delante de Dios salvado, va directo también a la patria celestial. No es el cielo directamente, porque Jesús le dijo, por ejemplo, rápidamente de esto, es que Jesús le dice al malhechor. Vayamos a Lucas 23, 38. ¿Quieren que sigamos otro poco, hermano? Cuando yo digo ya vamos a terminar porque me falta media hora. Lucas 25, 38.
Aquí Jesús, sabe que Jesús nos dejó tantas claves, el problema es que nosotros no escudriñamos. Tenemos una gran armadura en nuestras manos, hermano, pero ¿sabe cuál es el problema? 23 de Lucas 38. ¿Lo tiene? 38, permíteme, hermano, que quiero. Sí, para entender bien, vamos al 38, amén. Había también sobre él el título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos, amén. 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, mire, aquí viene algo muy importante. Este hombre le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Termino. Otro día vamos a seguir viendo. Mientras yo leía esto y venía a mi mente, ¿verdad, hermanos? Este hombre sí fue inteligente. Este fue el último que fue al seno de Abraham. Recuérdalo bien porque lo voy a preguntar la próxima semana. El primero que entró ahí es desde Adán y Eva. Fueron al seno de Abraham. Sean justos o injustos, se fueron ahí. Y el último que entró fue este malhechor. Porque en el momento de la cruz le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí. Es como una confesión de fe. Creo en ti. Y cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Jesús sabía muy bien su muerte era inminente, o sea, era seguro. Por lo tanto, le hace una promesa y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿dónde se dirigen todos los que mueren ahora en Cristo entonces? Si están bien delante de Dios, se dirigen al paraíso. ¿Y qué es eso? El lugar de Jesús, donde ya no hay pena, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad. Lo mejor ya no hay que trabajar, hermano. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Vale la pena. Por eso no es fácil ser un creyente verdadero. Porque a donde vamos, Pablo dice que ni ojo ni pensamiento de hombre han visto. O sea, donde nos vamos a dirigir, ni un hombre ha pensado diseñar. Nosotros hemos visto diseños tan hermosos y nos deja sorprendidos. Decimos, qué hermoso. Pero eso no es nada comparado con lo que Dios nos tiene preparado. Por eso nos cuesta cada día buscar de Dios. Por eso cada día se hace difícil la búsqueda de Dios, porque a donde nos vamos a dirigir no van a entrar gente, hermanos, que no hayan luchado. Por eso dice la palabra, amén, que el reino de los cielos sufre violencia, porque solo los valientes lo arrebatan. Arrebatar es sinónimo de pelear por ello, de ganártelo, de luchar por ello, de obtenerlo. Se necesita compromiso. Se necesita una lealtad con Dios. No es algo sencillo. Pablo compara también a un atleta. Un atleta, para poder ganar una medalla, para coronarse campeón, no es de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que se va a abstener de comer. Se va a abstener de hacer porque sabe que tiene una carrera por delante. El deportista que no se cuida, ni a media carrera va a llegar. Muchos fracasan, son pocos los que ganan. Por eso los premios, amén, no todos se van a llevar al primer lugar, solo uno.
Solo uno. Pablo explica eso, que el que corre tiene que correr legítimamente. De no ser así, tarde o temprano va a fracasar. En el Evangelio todos somos ganadores. Todos vamos a entrar al reino de los cielos si peleamos la buena batalla. Por eso, hermanos, podemos ver, hermanos, amén, que este hombre, amén, le dice a Jesús, acuérdate de mí. Jesús automáticamente le dice, hoy mismo. Y terminó. Este hombre, al momento de morir, bajó todavía al seno de Abraham. Alguien dijo, para darse un tour allá abajo, a conocer a quienes, todos los santos y los justos que murieron en el Antiguo Testamento estaban allá abajo. Llega él también con ellos porque él murió también en la cruz. Llega allá abajo, pero él solo da vueltas fuera, porque automáticamente de ahí es llevado al paraíso donde se le prometió. ¿Dónde se dirigen las almas de todos nosotros si llegáramos a morir y estamos bien delante de Dios? Al paraíso. Por eso, hermanos, amén, la exhortación de Dios para nosotros, amén, el obedecer la palabra. La exhortación para nuestras vidas cada día, que hay que sufrir para obtenerlo. Todos los estudios, amén, las enseñanzas que se nos da acá, amén, nuestros ojos, amén, nuestra mente y corazón no tiene que estar en esta tierra. Si está en esta tierra, estamos fracasados. Anoche se nos enseñaba que nos ahogamos. ¿Y cuántas veces, hermano, ha llegado eso en nuestra vida si no es que estamos ahí, hermano? Y lo peor, pensando que si viene Cristo, nos vamos. ¿Cree usted que nos vamos? Bendito el nombre del Señor. Todos iban al seno de Abraham, todos los justos. Y le doy un dato más. Hay 3 personas en el Antiguo Testamento que no fueron al seno de Abraham. Uno de ellos dice amén, Elías. El otro, Enoc. El tercero, y muy posible, Moisés. ¿Por qué? Bueno, Elías y Enoc sabemos que ellos no murieron. ¿Por qué decimos posiblemente un tercero? Porque Moisés no se encontró su cuerpo. ¿Dónde está? Ya no lo sé. Y como dijo alguien, yo no fui tampoco. Eso Dios lo sabe. Porque no se encontró su cuerpo. Y si no hay cuerpo, no hay muerte. Pero es un misterio que está en las manos de Dios. Estos 3 hombres no aparecieron, amén, en el seno de Abraham. Es un dato muy interesante. ¿Quieren que sigamos en eso? Venga la otra semana. Lo invitamos. De esta mañana póngase de pie.